Rápido, llegó tarde, rápido. Bien pueda, bien. Y ahí. Un aplauso fuerte para ustedes. Mi nombre es Alejo Chu, por eso, por eso la modificamos y la canción está ahí, bienvenida. ¿Tienes reserva? ¿Quieres sentarte por acá? Somos una familia. Aquí hay show, venga para acá que aquí hay show. Y hace amiguitos. Me encontré un chapstick, vamos a utilizarlo. ¿Cómo es tu nombre? Rebeca, ¿de dónde vienes? Sí, ahorita. Plaza Botero. Ay, yo tengo un cuento hoy de Plaza Botero, increíble, sí. Y hoy lo voy a contar, ¿vio? Ese cuento es muy lindo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas para las personas que ya son parte del mobiliario, del personal fijo y el personal fijo activo de la trilla. Muchas gracias por estar acá, Lina, Juli, que son parte de esta familia. Muchas gracias porque creo que a la par llevan casi 4 años también aquí con el negocio. Es más, yo creo que venían antes de que estuviera aquí la trilla. Ya pasaban por ahí, que cuando irán a montar algo bueno por acá, ¿cierto? Venían a la carpintería que estaba acá antes. Les encantaba. Sí, creo. Bueno, en el camino hemos dejado personas que hemos conocido, gente con bastidores, con... ¿Cómo se llama eso? Cuando uno pinta. Con amor y deudas, eso. Pero bueno, qué rico. Este espacio en el que están, Leo, bienvenido, Pau. ¿Te puedo decir Pau? Bueno, Mor, entonces, no me enteras. Pau y Leo, ustedes son pareja. ¿Vio? Entonces, pues ustedes me van a colorar mucho hoy porque lo que va a suceder acá es algo muy, muy lleno de amor. Y las parejas se supone que deben tener amor, ¿cierto? Entonces, este espacio se llama A Fin de Cuentos. ¿Ya habían venido a la trilla antes? ¿Sí? Miguel ya había venido. ¿Te puedes decir Miguel? ¿Estuviste en karaoke? ¿Y cantaste una de Chente? ¿No? No mames, güey. ¿Cómo no vas a cantar, pendejo? Pendejo es una palabra que se puede utilizar en varios contextos, pero es fuerte. Es como decir piro acá, ¿cierto? Pendejo. O sea, es mejor que te digan joto que pendejo, ¿cierto? Sí, pero es mejor que digas joto, ¿no? ¿No? Sí, no, sí, claro, de puto, obvio, sí, como marica, como nosotros aquí decimos. Pero bueno, de marica, todo bien, no es porque sean malos. Entonces, para bolas, ustedes van a ser muy pendientes porque lo que sucede acá se llama A Fin de Cuentos, es un espacio quincenal en el que venimos a contar cuentos. Sucede los sábados, estábamos a las 8, nos corrimos para las 7:30 para tener más tiempo para el karaoke que es después. Hoy no hay karaoke porque tenemos ley seca, porque mañana tenemos elecciones de segunda vuelta presidencial. Con mucho amor, esperemos que todo salga como queremos. Si no, pues, si no es lo que quieren, pues igual con mucho amor, por lo menos no los vamos a destripar, listo, no se preocupen. Y pueden seguir siendo bienvenidos y bienvenidas a este espacio. 3 cosas para aclarar. La primera, este es un espacio libre en el que usted tiene cualquier tipo de pensamiento, ideología, pero también es libre del acoso, de la xenofobia, del racismo, de la transfobia, en especial de la xenofobia. O sea, a los extranjeros les hacemos bullying, sí, pero con amor, ¿vale? Va a ser con mucho amor. Mentiras, a los gringos sí le hacemos bullying. Aquí vino una gringa que estaba sentada y yo le dije, ¿hablas español? Y dijo, no, y yo de malas, no va a traducir nada. Sí, o sea, tiene que aprender a hablar español. Mentiras que sí le traduje un gol, take a shower, golazo. Ese va de pronto hoy, vamos a ver si me animo. Entonces, lo que les decía, con mucho amor este espacio está construido para que ustedes se lleven una experiencia maravillosa. Los cuentos son una posibilidad de ensoñar, de tener un lugar a la imaginación. No necesariamente es para reírse. Leonardo estaba preocupado, es que me van a batanear, me van a acordar de parche. No, eso lo hacen mucho en el stand-up. Pero en la cuentería, que es cabareteo, como lo que yo estoy haciendo acá mientras suena la licuadora, recuerden que como no tenemos cerveza, ni vinos, ni cócteles, pueden tomar soditas, gaseosa. ¿Qué más tenemos hoy? Juguito, cafecito, cold brew. Tenemos de todo para que ya saben y se saboren. Entonces, mientras ese jugo, esa pulpa estaba eterna, gracias, termina, les cuento entonces que en el stand-up es como que la gente quiere hacer reír obligatoriamente. No, nosotros vamos a contar historias y ustedes si quieren se ríen. Yo he contado historias tristes y la gente se ríe. Así, literal. O sea, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿y su papá? ¿De qué murió su papá? Yo tuve 2 papás, ¿no? Bueno, casi 3. Yo tuve 2 papás y el primero lo mataron. Y cuando digo que se murió, y es que se murió yo de una enfermedad en la sangre. Plomonía. Tenía exceso de plomo en la sangre. Me metieron como 6 disparos en la cara. Y hay gente que se ríe de eso. Vea, ¿sí ve? Es triste, a mí me duele.
Pero bueno, afortunadamente mi mamá era muy, muy bonita y consiguió otro marido, otro papá, entonces no tengo problema. Entonces en el stand-up es como eso, mientras en la cuentería es eso, evocar sentimientos que ustedes son libres de sentirles. Eso sí, la cuentería obliga a que su coeficiente intelectual esté supremamente evaluado, juzgado, y eso depende básicamente de los aplausos. Entonces, al finalizar los cuentos, aplauda, porque si usted no aplaude, significa que no entendió el cuento. Después llora, después se ríe, lo que quiera, pero el clap, you know what I mean? Ah, no, verdad que usted es mexicano. ¿Pero de qué parte de México eres? No mames, güey. Yo voy para Sonora. Sí, es cerquita. Sí. Yo voy en Puebla. Ya, las tortillas, ¿te gustan las tortillas? De albur. El albur es como el doble sentido en México. ¿Quiénes han ido a México? Lina ya fue a México. ¿Quién más ha ido? Uy, un montón. ¿Usted ya fue a México? Ah, usted se lo trajo de allá. No. No. Ah, más raro. Muy bien. Les decía que tenemos 3 formatos entonces, el de stand-up, el de cuentería de repertorio y el que vamos a tener dentro de un mes exacto, que es el cumpleaños, el aniversario de La Trilla, sus 4 años, es de impro. Ahí es como una mezcla entre los azares de la vida, ¿cierto? Porque no sabemos qué va a pasar, y las estructuras que tengamos mentales, lo que hayamos vivido, lo que nos permea, lo que hemos soñado, todo, absolutamente todo se mezcla ahí, y hoy traemos cuentos que ensayamos, practicamos, que leemos, que adaptamos, pero en la impro son cuentos que suceden aquí en el escenario. O sea, usted me da herramientas, Leonardo me dice, no, un personaje, un lugar, una intención y un objeto, y yo tengo que ya crear un cuento que a usted le guste. Y si no le gusta, pues al menos lo intenté, pero es como así como, ¡guau!, lo intento ahí. Entonces, esa es la diferencia como de los formatos que tenemos. Hoy tenemos un invitado especial, siempre tenemos invitado, invitada. Hace 15 días tuvimos nuestra primera invitada internacional, ¿adivina de dónde? Mexicana. Hace 15 días estuvo nuestra primera invitada internacional presentando Rosa Mexicano, ella se llama Julia Tello, una mujer muy tesa que hace de todo, hace clown, hace lo que usted quiera imaginar en el mundo artístico, hace teatro, hace cuentería, hace stand-up, y va a estar presentando ese show en Casa Clown para que vayan, porque va a ser con comida. Mole poblano, güey. Sí, no mames, no, está bien rico el mole, ¿no? ¿Te gusta el mole? Ah, chido. Creería yo que es para esa época, vamos a ver si se programa, pero súper recomendado. El show estuvo bien, bien lindo, muy sentido, es sobre la Revolución Mexicana. Bueno, eso fue hace 15 días. Y hoy, por supuesto, también tenemos un invitado. Este invitado a mí me conmueve mucho porque la persona que me lo recomienda a él, yo he hecho un conteo de más de 160 cuenteros y cuenteras en el momento en Medellín, imagínense la cantidad de cuentos que hay e historias. Y siempre la gente quiere venir, pero este llegó a mí. Alguien me escribió, hey, parce, ¿tenés espacio para invitar a alguien a La Trilla? Y yo, ¿a quién? Como esa persona la admiro tanto, que es Tuto Londoño, la pareja de Julia, también es cuentero, hace stand-up. Él me dijo, hay un parcero que hace cuentería, es de Segovia, tal cosa. Entonces, este es nuestro primer invitado intermunicipal, o sea, es departamental, para que se lo pillen. Es una persona que viene... ¿Segovia cuántas horas está? A ver, ¿usted qué sabe? 4 horas... Pero por San Antonio. ¿Por dónde sale? Ah, se ha ido. Ah, bueno, se ha ido. ¿Usted de allá? Vivió allá y sobrevivió. Pues, a propósito, un abrazo muy fuerte para las personas que en este momento están sufriendo con lo que pasó, ¿no? Como con esta situación que nos tiene tan atravesados, que es el tema del clima, y bueno, otras cosas que son con el clima laboral, diría yo, ¿no? Como porque allá trabaja el clan del Golfo y otros clanes que también están trabajando en Medellín, pero que también hacen parte del ambiente laboral, del clima laboral. Quiero que recibamos a este cuentero que tiene una trayectoria, ahorita les contaremos un poco sobre él, pero que nos trae unos cuentos con unas ensoñaciones muy, muy, muy lindas para que nos permitamos ir de la mano de sus palabras y de sus gestos por toda esa andanada de palabras que nos van a permitir hoy construir algo que no teníamos. Qué rico por acompañarnos, gracias por permitirse salir en un espacio de ley seca. No quiere decir que no podamos salir a disfrutar. Mañana, por favor, a votar. No importa por quién vayan a votar, pero lo importante es que si van a hacer su voto, sea voto consciente por lo que usted cree. Pero si usted cree en algo, pues hágalo, por favor, desde las convicciones de pensar en la otredad también, porque no vivimos solos, somos parte de un todo. Quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a Juan Foley. Gracias, gracias. Ahora sí lo voy a emitir en directo.
aquí. Qué nervios, no se preocupen. Porque Foley ya vamos en vivo, pues, a partir de este momento. Bueno, ya estamos en vivo. Qué nervios que dicen invitada internacional y después viene Foley. Pues, o sea, ya. No se preocupen, mi voz es así, no está forzada y no hay ningún problema con el sonido, porque dicen, ve ese man tan grande y esa vocecita tan chiquita, pero no se vayan a preocupar por mi voz. Entonces, compensación, yo la entiendo. Yo soy grande y también tengo cosas chiquitas, no se preocupe. Bien, pues, Bueno. se sienta, amigo, bienvenido. Foley, me contabas ahora tras bambalinas que tenés unas ganas de papitas. Aquí venden unas papitas. Va a quedar bien frita. Para que se programen. Tenés 41 años, me decías ahora. No, 31. 31, disculpe usted. Pues, 31 como en el escenario. Pero me estabas contando que te dedicabas a varias cosas de las artes escénicas, entre ellas el teatro. Sí, claro. Antes de venirme para la ciudad de Medellín, hacía teatro de manera empírica como actor. Luego, con esas cosas de los azares de la vida, terminé siendo monitor de teatro de una casa de la cultura en el municipio de Remedios. Y allí trabajaba pues con los diferentes grupos poblacionales, los niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, pues acompañados con el profesional de turno, con los adultos, los adolescentes en los colegios. Y de un momento a otro dije, pues vámonos para Medellín. Estuve acá en Medellín varios años y me dediqué a la cuentería pues desde ese entonces. ¿Y traes con luminotecnia y apoyo logístico en Viva? Trabajé como técnico de sala en Viva Palabra. Los que han venido pues a ver cuentos de pronto en algún momento han escuchado Viva Palabra o han ido a Viva Palabra. Trabajé allí, empecé como logístico, luego me dieron la posibilidad de trabajar como técnico y ya luego me dediqué. Cometí el error, pero bueno, pues me fue bien un tiempo. Cometí el error de trabajar en call center, casi que no salgo de ese mundo. Todavía trabajo como bilingüe, pero trabajo es como intérprete médico bilingüe, o sea, caché mi amor, o sea, ya subí un estatus, ya eso es un estatus diferente a ser insultado todo el día. You don't speak English, speak fucking English, you are from the India, en todas esas cosas. Ese es el mundo del call center. Entonces cambiar a trabajar en esto y pues haciendo cuentería también en el pueblo, buscando los espacios. Y bueno, gracias por la invitación ahí con el contacto con Tuto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te cuento que este espacio es un espacio muy lindo porque nos hemos procurado tener un espacio en el que la palabra siempre tiene la posibilidad de ser y que no tenemos ningún tipo de responsabilidad más que esa, que ser, y la autenticidad es base de nosotros. Por eso siempre transmitimos en vivo para las personas que no tienen la posibilidad de venir, igual pueden hacer sus aportes. Claro, por Nequi, voluntarios, ¿cierto? que pueden hacerlos también, hacer transferencia, pero que la gente también tenga acceso a estos espacios de arte, cultura, entretenimiento, que terminan siendo un privilegio, ¿no? Y que más vos lo sabes, que has sido gestor cultural y en pueblos que me imagino que es todavía mucho más complejo. Me imagino, no, lo sé. Entonces, vamos a dar unos saludos, siempre hacemos unos saludos antes de comenzar porque estamos en vivo en YouTube y tenemos gente que nos ve desde Ibagué. Tenemos un saludo para la gente de Ala de Colibri, que es una librería muy linda. Un saludo para la gente en Ibagué. Por si querés comprar libritos, yo ya no le compro Busca Libre, hay que comprar es con las personas que podemos apoyar, que son los parceros, las parceras. Para Andrés Saavedra, que es la directora de ese proyecto tan lindo, donde ya me presenté, un espacio de cuentería precioso. Para Pao y para Gaby, que siempre se conectan a vernos también desde Ibagué, el parcero que está en ese momento en un transatlántico pesquero, arriba de Groenlandia, y tiene su televisor ahí en la cama. Un saludo por allá. Privilegiado, porque bueno. no todos tienen televisor en la cama, tienen camarote nada más, pero por allá está parchado Gonza y conectado con un parcero que no puede decir en qué país está porque es prófugo de la Interpol. Entonces, un saludo también para el un parcero saludo para también, usted. Sí, igual la buena, sabe que lo amo. Muchas gracias por todo. Y tenemos unos saludos muy especiales también, esas 7.837 almas que siempre nos acompañan, un saludo, que queremos que... Ya, Alejo, ya. que pues aquí como 10 personas y vos ya me decís que 7.000, pues ya. Es que se conectan un montón, 7.837, que no olvidamos que estamos ahí. Y a propósito de todo lo que ha pasado en este movimiento tan político, a mí me parece que el arte es muy político, esas 18.000... ¿Tienen el número, el dato exacto?
de niños reclutados en 40 y pico de años por las FARC también son parte y víctimas, pero también esos chicos y esas chicas que son reclutados y que es legal por el ejército, porque las batidas fueron legales durante mucho tiempo acá y siguen siendo ilegales. También es reclutamiento porque no todo el mundo quiere ir a disparar un arma, hay quienes queremos estudiar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces creo que podamos tener un espacio libre de guerra y más bien que nos podamos dedicar como a los cuentos, ¿no? Dale, comienza. Sería bien lindo como que tengamos eso. ¿Comienzo o comienzas? Por favor. Este es un cuento que yo le llamo el cuento para el Circular Sur. Entonces, si de pronto aquí no lo captan, cuando estén en ese recorrido, todavía es de hora y media el Circular Sur. Sí. Entonces, cuando estén por allá, cuando, ay, ve, el gordo ese de la trilla, ya caí en cuenta el cuento. El último hombre en el mundo sintió un miedo inmenso cuando tocaron a su puerta. Ahí es donde yo les decía que los cuentos, hay un dicho pues como en el argot popular de los cuenteros y cuenteras de los que hacen stand-up también, es como cuentos cortos para mentes extensas. Entonces es como el cuento más corto que existe en el mundo tiene 3 palabras nada más. Entonces hay un cuento muy famoso del que se habla mucho que es y cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Entonces es eso, como los cuentos no necesitan ser supremamente extensos para llevar un mensaje. Creo que nos dibuja o nos esboza un montón de esas situaciones que habían en torno al último hombre del mundo. Eso, cuando vayan por allá en un taco, ya lo entendí. Ya. Claro. Lo que hayan captado, eso fue. Human Sold the World. Podría sonar de fondo allá esa canción de Nirvana. Me haces pensar en ese cuento. Ella estaba supremamente angustiada y no paraba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba porque a su papá lo habían metido a la cárcel. Él le tomó el hombro y le dijo, tranquila, tranquila que con doble par salgo. Como estamos pues en tiempo de votaciones y habías mencionado algo del reclutamiento y demás, voy a tirar un cuentico ahí un tanto con un tinte político, pero mis cuentos no van a ser así. Ahorita se van a sorprender y más de una se va a enamorar y yo dejo mis redes o alguno, no importa, yo no discrimino. Entonces con ese tinte político, yo recuerdo mucho que en mi pueblo a un hombre le hicieron bang y no se murió, pero dejó de hacer y de decir lo que hacía y decía. Con el tiempo, a un amigo de él le hicieron bang y no se murió, pero siguió haciendo y diciendo lo que hacía y decía. Así que le hicieron bang, bang. Y tampoco se murió. Pero siguió haciendo y diciendo lo que hacía y decía. Así que aquellas personas le hicieron y se murió. Cuando las personas de mi pueblo se quitaron la venda de los ojos, aquellos que hacían bang, bang, hicieron bye, bye. Debo dar los créditos, esto es un cuento, no recuerdo muy bien el nombre porque hace mucho tiempo lo vi, de un cuentero de la ciudad que se llama Mauricio Franco, porque si estoy en vivo esto queda grabado y yo no doy los créditos, me llama y me dice no lo vuelva a contar. Si recuerdo bien se llama la teoría del Big Bang. Ahí me disculpas Mauro si ves este video, no recuerdo muy bien el nombre, pero había que dar los créditos a él. Qué lindo. El primer cuento que contaste es tuyo. ¿Cómo? El primer cuento que contaste es tuyo.
El primer cuento yo lo vi por ahí en un libro y no recuerdo, fue lo primero cortico que vi yo en mi vida, pero lo vi, no recuerdo de quién es la verdad. Ahí nos Afortunado. disculpa. ¿Cómo? Yo lo primero cortico que vi en mi vida fue cuando me bañé. Fue lo primero. ¿Usted Bueno. por qué se burla de mi Juli? Si ve que usted, eso es triste. Y mentira. Si ve que lo que yo le decía, la gente se ríe de las tristezas. No, bien, bien. Me haces pensar con ese cuento. Normalmente cuando uno está en este ejercicio, hace adaptaciones, ¿no? Lee cuentos o escucha cuentos y los replica igual, o los adapta, hace adaptaciones libres, que es modificarlos mucho, o también a quienes nos gusta escribir. A mí me gusta mucho escribir, estoy en ese proceso de escritura creativa también, de buscar para desbloquear un poco, porque estos días he estado como más bien bloqueado, pero entonces me he permitido, como dentro de ese juego entre la poesía y los cuentos, como movilizarme. Aparte de los cuentos que has aprendido, que has adaptado, ¿has escrito también cuentos o...? Tengo uno con el que voy a cerrar. Listo. Con el que inicio es una adaptación de un cuento que a mí me encantó. De la primera vez que yo escuché cuenteros o que vi cuenteros, yo el primer cuentero que vi en mi vida fue John Pavas. Ese tipo tiene una energía en el escenario increíble. Y yo le vi ese cuento cuando se hacía la narratón de la Entre Cuentos y Flores en el Lido, ¿sí? Eso se hacía en el Lido, y yo se lo escuché y me gustó tanto que varios años después, casi 4 años después que yo comencé a hacer cuentería, yo lo conté en escena acordándome cómo lo había visto a él. Ese es el primer cuento que yo les traigo pues como adaptado en el momento. Y el otro es una creación, pues es una anécdota, pero con un yo mentiroso. Sí, pero ya pues... Sí, tranqui, para que no ahondemos ahí. Es un ejercicio muy teso porque muchos cuenteros y cuenteras de la ciudad no escriben cuentos, les gusta mucho es adaptar o cuentos de tradición oral, ¿sí? O ya cuentos más de pronto especializados de grandes cuentistas de Latinoamérica, en especial Horacio Quiroga. Hay gente que le gusta mucho los cuentos de Horacio Quiroga, los de Cassiani. Bueno, hay gente muy tesa que está escribiendo cuentos. En este momento tenemos gente muy tesa, hay unas mujeres muy tesas escribiendo cuentos en Colombia, que también hay para que los sigan. Pueden estar súper pendientes. Con Fama en sus redes está haciendo muchas cosas con Medellín en 100 palabras, y si ustedes quieren contar un cuento, ustedes también tienen la capacidad de mandar un cuento, porque todos y todas tenemos algo que contar. Es muy fácil. Usted no puede porque... ¿Usted hace cuánto vive acá? ¿1 año? No, creo que todavía no puede. Quédese otros 2 añitos y ahí sí manda el cuento. Claro. Pero Puebla tiene Medellín en 100 palabras también. Pues Puebla en 100 palabras. Sí, creo que también tiene ese concurso. Bueno, ese cuento, Rebeca me parece muy curioso porque lo trae para contarlo hoy, porque es un cuento que sucede en una plaza, en esa plaza de Bolívar. Y fue cuando ella llegó a la plaza de Bolívar y empezó a caminar por la plaza de Bolívar, empezó a atravesar el centro de la ciudad, y cuando por fin empezó a reconocer las gentes en el centro de la ciudad y las lágrimas caían de sus ojos, su abrigo trataba de cubrir lo poco que ella podía cubrir con su abrigo. Y fue entonces hasta que llegó a la plaza de Botero cuando entendió que podía ser libre y que la belleza era cuestión de perspectiva. ¿Querés arrancar entonces con ese que nos estabas contando? Listo. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Como se les mencionó antes, yo soy de Segovia, y ayer, antes de viajar para la ciudad de Medellín, fui pues donde uno le gusta comer las empanadas. No se me nota, pero a mí me gusta mucho la empanada, ¿sí? Y estaba allí comiéndolo, y hay una cancha de micro que tiene el nombre de la leyenda deportiva más grande de mi pueblo. Y en el pueblo está lloviendo mucho últimamente, yo creo que por todo el país, en todos lados, y estaba lloviendo y yo vi esa leyenda deportiva, el Flaco. Yo lo vi allí en el arco. El hombre es tan grande que la cancha de micro, él le llega al travesaño de arriba. Y él estaba allí en medio pues como del inicio de ese aguacero, tapándole un penalti a un niño. El niño estaba cobrando el penal y el papá con una sombrilla grabándolo. O sea, como, mi hijo va a cobrar un penalti con la leyenda de Segovia, con el Flaco.
Y yo de inmediato en ese momento fue como, muchachos, yo volví al 93. Sí, yo volví hace años cuando yo todavía jugaba fútbol. Y el super sábado en mi pueblo, eso era lo más grande que había, porque en la mañana todos recogíamos los guayos en el hombro y nos íbamos corriendo para la unidad deportiva. Todos nos dedicamos al fútbol. Yo era delantero, jugaba con la 4, titular, indiscutible. Es más, esto no hace parte del cuento, pero yo me acuerdo una vez que estábamos jugando un partido contra el equipo más duro del pueblo. Nosotros éramos también el otro más duro. Y Felipe era un crack, ni Messi, por Dios. Se sacó 4 o 5 en el medio campo, se fue hacia el costado, el arquero le salió, yo iba por el medio habilitado. Yo veo que Felipe se saca sin ninguna lidia al arquero, el último defensor, y yo, Pipe, a mí. Yo veo que Felipe tira el balón a ras de piso, y el arco solo, y yo, mi primer gol. Yo me le tiré a ese balón, la malla se me tiró así en la cara, y yo, gol. Y yo salí, volteé a celebrar con mis amigos de la banca y todos están haciendo. Pues yo me tiré y el balón siguió derecho y yo también hacia el arco. Yo les dije que era titular, ¿cierto? Es que mi tío era el técnico y mi mamá daba los uniformes, pero a eso no es lo importante. El super sábado, en la mañana jugamos nosotros y en la tarde ya llegaban los adultos. Imagínense, los niños podíamos ir a la unidad deportiva a divertirnos. Y en la tarde jugaba Segovia Fútbol Club. Ese día, ese momento histórico, Segovia ganando, no, disculpen, con el mero empate pasaba, clasificaba al profesionalismo. Se llenaron las gradas. Bien, pues, no se preocupe, sí, tranquilo, no se preocupe. Eso hacía parte del show, muy bien. ¿Sí? Muchachos, se llenaron las gradas y era un solo latido. ¿Cuál Atanasio? ¿Cuál Campín? ¿Cuál Metropolitano? ¿Cuál Bombonera? No. Las gradas eran las montañas alrededor de la cancha de fútbol, apoyando a la selección, porque con el mero empate, con el mero 0-0 clasificaban. Yo era al lado de mi papá, al lado de la barra, alentando el equipo. Comenzó a lloviznar un poco y no importó, todos estábamos apoyando el equipo. Obvio, el otro llegó a chocar. Eso entra en duro y nosotros pitamos, pues, eso es amarilla, tapa. Puedo decir malas palabras, ¿cierto? Sí, pero esta gonorrea es que está ciego, pues, cara de chimba. No, es que no sabes en qué pueblo estás o qué. Cosas así, pues. Yo no, los demás. Pero yo tenía 8 añitos, entonces, pues, esa alegría tan preciso. Un penalti en el primer tiempo y expulsan al defensor. Los ánimos bajaron. Todos tenemos como héroe a nuestro papá. Yo lo tenía cogido en las manos y lo miraba como, dígame, no, tranquilo, el equipo empata, no se preocupe, el equipo empata. Mi papá volteaba la cara. Se terminó el primer tiempo, más lluvia. Ya la cancha estaba más difícil de jugar, los balones cuando daban un pase se quedaban ahí en los charcos. Y el partido siguió así. Y de repente, ya terminando, muchachos, empatamos. ¡Jue madre! Temblaban esas montañas, todo alrededor, la cancha vibraba, los charcos se sentía como cada vez que nosotros brincábamos en las gradas. ¡Qué alegría tan inmensa! Ya estábamos empatados. Pusieron de reposición 2 minutos y otro penalti a favor del equipo contrario. Se largó una tempestad. Busquen por Google, busquen por Google, como esta que cayó ahora, peor.
inundó la cancha, se canceló el partido, no podían continuar. Y la Federación Colombiana de Fútbol dijo, no se va a continuar el partido, solo se va a patear el penal a favor del equipo contrario. Si con el empate pasábamos, si el equipo contrario hacía el gol, ellos clasificaban. Pero dijeron, el penalti se va a hacer acá en la cancha Marte, al lado del Atanasio. Al flaco, que era el arquero, le dieron vacaciones en el trabajo. No, váyase, mijo, no se preocupe, vaya, descanse, váyase por allá. Y yo recuerdo mucho que él se parchaba en el almendro del parque solo, mirando así hacia el kiosco del parque principal, allá solo, y la gente pasaba, flaco, la buena, flaco, la buena, cofla, la buena. La responsabilidad, toda la presión sobre sus hombros. Y el flaco ahí solo, se le acercó a alguien y le dijo, flaco, yo sé que estás nervioso, tenés pues la carga de todo un pueblo en los hombros, pero el fútbol es un deporte de equipo. Yo fui el que cometí el penal, entonces no te preocupes. Y el flaco, que es inmenso, lo mira y le dice, no, es que a mí no me importa el penalti. ¿Cómo así, flaco? ¿Cómo así? ¿Usted por qué está así? ¿Qué le pasa? No, a mí no me importa eso. Yo lo único que estoy pensando y hace meses es que no sé cómo hablarle a María. María, cabello rojo hasta la cintura, utilizaba casi siempre faldas abajo de la rodilla, y en la brisa, cuando normal, a veces que en el pueblo da una brisa y trabajaba en el kiosco, eso era lo que el flaco miraba todos los días, a María. El chisme se regó en el pueblo y a María le dijeron, usted también váyase a descansar y parche después con el flaco, que nos lo tiene estresado, vea cómo está, salga con él a comer, a hacer algo, pues vea, le traemos chef de Medellín. Y en ese entonces el viaje se demoraba 10 horas, le trajeron uno, perdón, le llevaron uno. No, vaya, salga, o sea, solo salga. Preciso, salieron con chef privado en el restaurante más cachezudo de ese entonces del pueblo. Y el flaco, obvio, pues ya entrado, ya le dijo como, María, ¿sabes qué? Es que yo quiero un beso tuyo. ¿Quieres un beso mío? Tape el penal. ¿Para qué fue eso? Para darles un poco de contexto, los jugadores de la selección de fútbol de Segovia eran mineros. La que sobaba, dices sobar, la persona que tiene un secreto y te recupera de los esguinces de tobillo y de rodilla. Esa persona era bariquera. Entonces eran trabajadores mineros. Todo el mundo comenzó a practicar, a entrenar para que el flaco tapara el penalti. Fue madre. Cuando llegó el momento del partido, viajamos el día previo. 17 chivas llenas, arriba, por los costados, dentro. Yo al lado de mi papá. Llegamos a la unidad deportiva a tapar solo el penalti, el flaco en el arco, aún en el arco de fútbol. El flaco se veía más inmenso, ese arco se veía re pequeñitico, así como los de banquitas, porque ese hombre inmenso allí. Cuando ya iban a pitar, el flaco, un calambre. Llamaron a la que sobaba, entró Andrea, lo sobó y se paró. Yo recuerdo ese momento, o sea, es como si lo estuviera viendo acá. Sale el hombre, se le veía la calidad de ese man para patear. Pateó. Y el balón iba para el ángulo superior izquierdo. Yo veo como el flaco se tira, estira la mano, y antes de que entre, el balón lo recibe, lo abraza, y antes de que cayera al piso, el escándalo más grande, la algarabía, esa alegría de todos nosotros, todo. Y vuelvo yo y veo al flaco allí
en el arco de micro, con el papá emocionado del niño que le iba a patear el penal, y el niño patea, ¡pra! Y el balón se fue despaciecito, despaciecito, y entró. Y el niño, ¡gol! ¡Gol! Le hice gol al flaco, le hice gol al flaco, golazo, le hice gol al flaco. ¡Ay, el papá eso! Mi hijo le hizo gol al flaco. ¡Ah! ¡Ah! El flaco recogió el balón, fue y se lo entregó al niño. Le digo, sí, celebre, celebre. Nadie le va a creer que usted me hizo un gol. Yo, mi ídolo, el flaco. Y yo lo saludé, flaco, ¿cómo estás? Llevaba tiempo de no verte. No sé si me reconoces. Yo jugaba fútbol, pero yo jugué fútbol en algún momento. Y él, yo te recuerdo, jugabas con la 4. El flaco me reconoció. El flaco me reconoció. Pero eras un petardo malo, y Ave María, pero flaco, no es eso, venía a saludarte. Y se largó un aguacero. Me dijo, vení, vamos a tomar chocolatico con quesito, entremos. Entramos a la casa y estaba llena de imágenes de ese día tan hermoso, el flaco celebrando con el trofeo, el resto de los jugadores. Y dice, amor, ¿me traes un chocolatico que tengo visita? Y yo no quitaba la mirada de la cocina. Y él me dice, ¿estás esperando que salga María? Y yo, no, que yo fuera chismoso, ¿qué tal? Me te ocurre, flaco, pues que yo voy a ser así de chismoso. Y veo que sale una señora bajita, rechonchita, con el cabello muy enredado. No era María. Y el flaco sonríe. Te sorprendiste, ¿cierto? Obsérvela bien y se va a dar cuenta quién es. Me costó y la reconocí. Era la señora Andrea, la que sobaba a los jugadores. Y el flaco me dijo, ¿se acuerda de aquel día que yo les di la alegría más grande en este pueblo? Yo me lesioné. Y Andrea nunca hablaba. Y me dijo, la única razón por la que yo estoy acá es usted. Y ese día comprendí que el amor no son condiciones, simplemente algo que se da. Este cuento fue el que yo le escuché a John Pavas y de memoria yo lo adapté al pueblo. El cuento se llama El penalti más largo de la historia, de un cuentero argentino que se llama Hugo Corrias. Esos son los créditos. Voy a tomar un poquitico. Muy lindo, dale. Ya por allá nos van a dar agüita, qué cuento tan bonito. John Pavas, con él tuve la posibilidad de contar este año en la UDEA, en La Sombra, ahí en la Universidad de Antioquia. Contamos ya este año también tuve la posibilidad de contar en el Cuentacho, y John Pavas va a ser invitado a este espacio en el segundo semestre para que se programen, que es un gran cuentero, aparte es trovador, y por ahí está haciendo cositas con música, con stand-up, está trabajando con un amigo de la casa también que es Esteban Londoño, que es el hijo de Puntilla. De Puntilla, el trovador histórico. Yo creo que eso como que tiene algo que ver. Nosotros somos familiares del inventor de la trova, de Salvo Ruiz, de Concordia. ¿Lo conociste? De pronto, a Salvo. No. Bueno. Muy futbolero, me encantan los cuentos futboleros, y nosotros apenas nos venimos a ver hoy, ¿sí o no? Habíamos hablado como de términos muy administrativos, pero no de lo que íbamos a contar, y mi cuento es muy futbolero. El cuento que les traigo hoy es un cuento que fue ganador en el municipal de Cuentería del Magisterio y va a representar a Medellín en el departamental el próximo, entre el 30 de junio y 4 de julio. Es un cuento que se llama Garrincha. Espero que lo disfruten mucho y bueno. ¿Ustedes son de qué barrio? Boston. Buen barrio histórico, un barrio histórico que ha sido atravesado por múltiples dinámicas. Se encuentran muchos teatros, muchas cosas por allá, muchos cafés, un lugar muy especial. ¿Ustedes de qué barrio son? ¿Pero de San Antonio de qué barrio?
Del Vergel. Disculpe. Aquí en Belencito de Tania, conozco, estuve trabajando hace poco por allá y la mayoría de mis estudiantes son de por allá. Esos son barrios populares. Boston es un barrio tradicional, pero no ha sido un barrio históricamente muy popular. Sin embargo, lo han atravesado muchas dinámicas. ¿Eres de qué barrio? No, bueno, ¿aquí dónde vives? En Laureles, listo. ¿Y allá en qué barrio naciste en México? ¿Cómo? ¿JE? Ota. Ok, ¿y es popular? No, es tipo suburbio. ¿Cómo te llamas? Julie, ¿de dónde eres? ¿Le parle francés? Je m'appelle Alejo. Él sí habla francés, pero no vamos a traducir. ¿Hablas español? Listo. ¿De qué barrio de Francia eres? Ok. Pierrefeu. Pierrefeu. Para los que no saben qué es Pierrefeu, es como Parfait. Lo que traduce es pueblo bonito, ¿cierto? ¿Sí vio? Pueblo bonito, ya. Golio. Resulta que llevas mucho tiempo en Medellín. 10 años y ya habla NEA. Habla NEA. ¿No sabe hablar NEA? ¿Quién sabe hablar NEA? ¿Sabe qué, Cucho? Así como los que hablan así como toñeros, y los que le piden la monedita, socio, eso. Entonces nosotros en los barrios populares se empezó a hablar ese argot NEA, ¿sí o no? Y yo soy de un barrio popular. Yo nací en un barrio popular que se llama Belén Las Violetas. ¿Lo conocen? ¿Conocen Belén Las Violetas? ¿Han ido a Belén Las Violetas? ¿Y han salido vivos de Belén Las Violetas? Acá, para que se imaginen cómo son Belén Las Violetas. Vamos a Belén Las Violetas cuando quieran, ¿listo? No les garantizo salir, pero podemos entrar tranquilos, van conmigo. Resulta que Belén Las Violetas es uno de estos barrios muy populares y muy tradicionales de Medellín. Es uno de los barrios que, no siendo tan grande, tiene la mayor cantidad de canchas de microfútbol y de fútbol. Y a pesar de eso, en los 80s y en los 90s, que es de cuando yo nací, cuando estaba pequeño, podían haber 4 canchas de micro y 2 de fútbol, el tierrero y la otra que era la que tenía más manguita, que es la que está detrás del colegio. Y aún así cerrábamos las cuadras de los barrios con piedras para jugar. O los que eran más pudientes habían mandado a hacer unas canchitas pequeñitas que le llamábamos banquitas. En francés es le banquier, listo, para que lo lleve y lo traduzca y lo cuente. Y esas banquitas era como el hito histórico en el barrio. Nosotros éramos muy futboleros porque mi familia es muy futbolera. Yo soy muy futbolero. Yo soy tan futbolero que yo nací el 30 de octubre de 1989. Ese día Colombia jugaba contra Israel, el partido de repechaje para regresar a la Copa del Mundo de Italia 90 y no íbamos desde Chile 62. Yo soy tan futbolero que mi mamá estaba en trabajo de parto y no la querían atender y mi mamá dijo como gonorré, así, ¿cierto? Pues así, pero en paisa. Y dijo, ¿me atienden el parto o me dejan ver el partido? Y les tocó a regañadientes atender el parto. Cuando yo nací, Diego Armando Maradona llamó a mi mamá. Diego Armando Maradona y yo nacimos el mismo día. No el mismo año, pero sí el mismo día. Y lo que les estoy diciendo es verídico. Él llamó a mi mamá porque a mi mamá le caía Víctor Hugo Aristizábal. Mi mamá trabajaba en la carnicería La Española, que fue una carnicería muy, muy cotizada acá. Ella era la contadora. Y Aristi, como le estaba cayendo, dijo, no, te va a llamar un amigo. Aristi llamó a Diego y Diego la llamó y mi mamá lo primero que hizo fue pasarme al Diego. Yo le contesté. Por eso aprendí a hablar también argentino. Para mí el argentino es muy fácil de imitar. Entonces tuve una pequeña conversación con el Diego porque nosotros somos así. Los argentinos nacemos en cualquier parte del mundo, de malas, ¿sí? Y en el Mundial yo le estoy haciendo fuerza a Argentina. Pero por lo que les digo, nosotros somos muy futboleros y el país más futbolero del mundo es Argentina. Digan lo que digan, es el país más futbolero del mundo. En México está el Chivas y ya. No, el América es vendido. El América es como la rosca, el Chivas y el que es el del pueblo. No me interesa. Esos son los equipos históricos, por allá están los Pumas, putos todos los de Pumas. Entonces resulta que en ese ambiente tan futbolero es solo de mi familia, también todas las familias alrededor, mis amigos. El Pelu, que ya lleva como 2 canazos, por ahí todo el Pelu. Tenemos a Aldesa, que siempre se desaparece. Tenemos al Mueco, tenemos... bueno, ahí también está el Maggi, que ustedes conocen el Maggi. Todos tenemos un amigo que es el Maggi. Le decíamos el Maggi y él creía que era la magia, que jugaba mucho, que tenía el 4, él creía que era delantero también, así, goleador, ese era el Maggi, pero no le decíamos Maggi por mágico.
Le decíamos Maggi por Majin Buu, pero él todavía no lo sabe. Y no le vayan a decir, él maneja taxi y si se lo encuentran no le digan porque nos dañan ahí la amistad con el Maggi. Y el último de todos, que es el que más quiero yo, el que más recuerdo con mucho amor, era a Garrincha. Yo no sé si ustedes sepan mucho de fútbol, pero Garrincha fue un jugador histórico de la selección brasileña que tenía una pierna más larga que la otra. Nosotros tuvimos una versión chiviada que era uno que jugaba en el Junior que se llamaba Eulalio Arriaga, ¿cierto? Lo recuerdan. Leo se ve que sabe de futbolito, Eulalio Arriaga. Pero el Garrincha era un jugador que tenía una pierna más larga que la otra, pero era un crack. Y era de esa época, de esos jugadores históricos que tuvo Brasil. De hecho, la familia de Garrincha, sus tíos se llamaban así: Sócrates, Falcao, no como el nuestro, sino como el Falcao brasilero, Edson, Rivelino, o sea, eso tenían una tromba brutal en la casa de él. No sabemos si Garrincha se llamaba Garrincha o era su apodo. La verdad eso nunca lo supimos porque con él no compartimos tanto. Yo tenía más o menos 5 o 6 años y como yo desde que nací ya hablaba, porque por eso le contesté la llamada a Diego, nosotros a los 5 o 6 años compartíamos con el Garrincha tenía 12, 13 añitos. Y Garry era ese típico niño de de barrio popular que es extraño, que es raro, que no parece parte del ambiente. Primero porque no decía groserías, o sea, no hablaba nea. Él no hablaba naco, no hablaba ñero, él hablaba naco, nea, ñero, bien, ya, ahí la tiene. En francés es como gonorré, listo, fácil, ahí lo tiene. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en francés? Sí, gueto, es gueto. Sí. No, pero los guetos eran los de los nazis, ¿no? Mentiras también, bueno, por allá, oiga, sí, qué miedo. Y entonces ese pelado era súper buena gente, buena papa, era cariñoso, cálido, respetuoso, era de los que hacía los mandados en la cuadra en bicicleta o a pie, porque le gustaba algo y era coleccionar camisetas de la Selección Colombia. Él tenía una colección de camisetas chiviadas y originales porque su familia tenía un poquito más de modo y bien. Garry era una persona tan acomedida que todos lo queríamos. Era el único jugador que yo he conocido que juega en el equipo por bueno y no porque era el dueño del balón. O sea, él jugaba porque era bueno y lo queríamos y era una crema y, o sea, siempre que usted estuviera en el equipo de Garrincha, usted ganaba. Entonces era muy lindo. Entonces yo me acuerdo que el 5 de septiembre de 1993 fue un hito histórico para los colombianos, ¿sí? Si bien los mexicanos tuvieron a Hugo Sánchez y allá tienen a The Champs como jugadores referentes, y entonces nosotros tenemos no un jugador como tal, sino un día histórico, es el 5 de septiembre, que durante mucho tiempo fue como lo más grande que ha hecho Colombia, que fue el famoso 5-0, ¿en dónde? En Argentina. Jugábamos en Buenos Aires. Argentina tenía una tromba brutal, ¿sí? Pero si nosotros ganábamos, clasificábamos al Mundial de Estados Unidos 94 y existía la posibilidad que si Paraguay empataba o ganaba en Asunción, mandaban a Argentina al repechaje y eso era doblemente histórico. Entonces, la tensión del momento, el barrio estaba más emperifollado. Yo no sé si ustedes recuerdan estos banderines así en sus cuadras, en sus barrios de color de la Selección Colombia, amarillo, azul y rojo, y en el piso se pintaba con acrílico, con pintura, con lo que fuese, se hacían como los escudos de los equipos o del partido. Eso era muy, muy característico en las cuadras de los barrios populares. Como no todos teníamos televisor, en mi casa sí había, mi papito yo el primer televisor a color a las violetas, nos repartimos en las casas a ver los partidos. Como la familia de Garrincha era tan futbolera, ellos sí tenían televisor, pero vino toda la familia a ver el partido y Garrincha nosotros ese día jugábamos. Íbamos a misa, salíamos de misa y jugábamos antes del partido y jugábamos después del partido porque esa era la fiebre de nosotros. Garrincha siempre era con su camiseta de Colombia, con sus mochitos semicargo, que tenía un solo bolsillo, medias esas altas blancas que eran como de Adidas, pero solo con 2 líneas, y unos tenis Adidas o en su defecto Converse, o unos tenis Venus o Croydon para jugar micro, porque él era muy micrero. Entonces tenía esa característica él. Lo raro fue que ese día Garrincha no salió a jugar con nosotros antes del partido, porque para él era un hito histórico ver regresar a su selección a un mundial y éramos favoritos. En esa época Colombia tenía una tromba, imagínense, vea. Colombia tenía al bendito Fajardo, tenía al Pío Valderrama, Freddy Rincón, al Tres Piernas. ¿Cómo se llama el Tres Piernas de Colombia? El Tino, sí saben mucho ustedes, no, muy bien. El Tres Piernas. Tenían a Iván Ramiro Córdoba, a Oscar Córdoba, mejor dicho, tenía una tromba brutal. Pero Argentina no se quedaba atrás, tenía a Goicoechea en el arco, tenía al Tamirano que jugaba en el River, que fueron campeones inclusive de Libertadores, tenía al Cholo Simeone, a Diego el histórico del Atleti,
tenía Gabriel Omar Batistuta y tenía nada más y nada menos que a mi único y verdadero Dios, Diego Armando Maradona. Lo que pasa es que Diego Armando Maradona no estaba convocado por dos razones. La primera, estaba bajo de nivel, y la segunda es porque le gustaba jugar mucho por la línea. Al Diego le gustaba jugar mucho por la línea, entonces por eso no lo convocaron. Y va a comenzar el partido y nosotros con eso, el padre llega a echar la bendición, Dios bendiga a Colombia, yo creo que por eso ganamos, nosotros jugamos, nos fuimos para la casa, y va a arrancar el partido y el Diego estaba en el estadio y le preguntan al Diego, ¿qué es eso? ¿Cómo queda? No, viste, lo normal, Argentina arriba, Colombia abajo. Esas fueron las palabras del Diego. Y eso quedó resonando en todo el mundo, y una vez empieza saque inicial, los argentinos con esa garra y asustaron en la primera jugada, pero después esos negros, porque ustedes me van a disculpar, pero para todos los argentinos, cualquiera de nosotros, hasta usted que ya vive aquí, ya usted lleva 10 años, si usted se va para Argentina, le dicen negro, porque los argentinos a todo mundo le dicen negro. Todo lo que sea de la última ciudad, del último pueblo de Argentina, para arriba, lo sabe, ¿sí o no? Usted lo sabe, usted ya vive a Argentina, ¿vio? Le dijeron negro. Pero le dijeron puto. Ah, no, sí, le dijeron puto. Ellos siempre dicen lo mismo. Entonces, imagínense que arranca, se coge y están así, Colombia encima, esos negros toque y toque y toque el balón. Ay, cuando se la dan a nada más y nada menos que a Freddy Rincón. Y Freddy Rincón gancho y la puntea y golazo. En esa época sonaba una canción muy buena, que no es como esa gonorrea de canción ahorita de Ryan Castro, es que prenda la radio, la tele, que yo no sé qué voy, fue puta ese. No, eso sonaba, era una cumbia. ¿Cuál sonaba? Fara fa fara fa 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 fara fa 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 fa. ¿Se acuerda la canción? Fara fa fara fa fa fa. Colombia tierra querida. Eso sí era un tema. Y suena esa canción. Imagínense cómo estábamos en el barrio, cómo estaban en la casa de Garrincha, cómo sería que sacaron la pola. Se acaba el primer tiempo, Colombia ganando 1-0, clasificando al Mundial. Argentina todavía no iba al repechaje, pero eso, la fiesta, la pólvora, mejor dicho. Y ese tío ostentoso que todos tenemos, que es el acaparador que siempre tiene plata, llega y saca 3 billetes de José Asunción Silva. ¿Ese cuál era el billete? El de José Asunción Silva. El de 5.000. De hecho, de ahí viene el tiro de la prima. Porque no sé si ustedes sepan, pero José Asunción Silva estaba enamorado de la prima y pagaban con muchos billetes. Cuando la prima se ganó como derecho laboral por la izquierda, por los sindicatos, ahí fue que le pusieron la prima de ese pago, para que sepan de dónde viene. Y no, si le preguntan en Francia, no lo corchen, listo. Ojo pues. Y entonces Garry dijo, no, yo hago el mandado, yo voy por la canasta valía 6.500, o sea que lo otro lo podía ahorrar y gastarse también un poquito en los otros dos vicios. El primer vicio de Garry, sus camisetas de Colombia. El segundo vicio, la lecherita. ¿Se acuerdan que la lecherita venía en lata? Y que uno la tenía que abrir con una puntilla, ¿cierto? Y que usted llega y chupaba ya después y se la tomaba todo y ya después metía el dedo y se corta y le salía con sangre y le sabía sangre rico. Ese era Garry. Y aparte le gustaban los quipitos y siempre tenía motitas en el bolsillo, hasta que sacaron la de banano. Qué motita tan maluca, ¿no? ¿No les tocó esa motita? La de banano, no, yo no era team de motita tan maluca, esa de banano. A mí me gustaba la mora azul y así, pero esa de banano no. Oiga, y el Garry se va entonces con la canasta y arranca para la tienda de Doña Marta. Cuando llega a la tienda de Doña Marta, así como ustedes aquí, soteteado, con gente propios y extraños, con gente que venía del barrio y gente que venía de otros barrios de Medellín, eso estaba así. El Garry no tenía por dónde pasar, se las arregla, se levanta la canasta por encima de la cabeza. Llega donde Doña Marta, deja el depósito, deja la canasta para no dejar depósito, le entregan la canasta llena, pero ya pesaba mucho. Yo les dije que Garry era un calidoso jugando fútbol, pero otra cosa es usted tener que cargar una canasta de cervezas con 12, 13 años. Le toca cargarla al lado y cuando empieza a salir, le da un man en la cabeza. Y se para ese sujeto que era así como el flaco, un tipo de 2 metros, con un sombrero de medio lado, una cara de malo que no podía con ella. Y el Garry le pide disculpas, porque el Garry era muy respetuoso. Y este tipo lo primero que hace es decirle groserías. Le dijo gonorrea, le dijo hijueputa. ¿Qué otra grosería? Cualquiera, invéntese una, ¿no? Marica, eso. Pendejo, le dijo pendejo, una grosería en francés. La merde. Así,
Sí, la mea casa, eso, otra para que ellos aprendan más, porque... Feliz de puto, así como otra grosería. Así. Triple, uy, está fuerte. Ustedes, así en San Antonio hay groserías, todavía no, ya llegaron. Tetranutra, esa es otra. Tetranutra. Oiga, le dijo de todo un relandario y ese niño no decía grosería, lo dejó. Ese niño lo único que atinó a decir como fue, vamos para afuera. Vea, si usted es de barrio popular y usted dice vamos para afuera, sin una grosería acompañando, ya mostró el miedo. Ya sabe que usted va perdiendo. Entonces salen de la tienda. Mientras tanto, comenzó el segundo tiempo y Colombia todo, que nosotros en las casas viendo los coges más emocionados, yo estaba con el Pelu, que era el que no tenía televisor en la casa, estaba de invitado en la mía, estábamos viendo allá. Minuto 5, segundo gol. Y los comentaristas argentinos, increíble. Argentina 0, Colombia 2. Sigue tocando Colombia, se la dan a quién, otra vez al mismo, a Freddy Rincón y tercero, gol de Freddy Rincón. Increíble, Argentina 0, Colombia 3. Minuto 25, Colombia ganando 3-0 el segundo tiempo, siguen tocando, minuto 37 se la dan al Tino y el Tino viene y... Globito, lo bañó. ¿Cómo se dice en Segovia? Con unos aguaceros. Igual, lo bañó. ¿Cómo se dice en México? Así cuando... Globito, cuando cuelgas al arquero, cuando le picas el balón, como los goles de Hugo Sánchez, que los hacía por encima. Bien, gol. Te gusta. Claro, gol. En Francia, gol también. Nosotros aquí eso le decimos globito, lo bañó, cuando el balón pasa por encima del arquero. En Estados Unidos, take a shower, you know. En Francia, ¿cómo se dice bañarse en francés? Y eso, sí, no tiene nombre. Oiga, les falta mucho por... Sí, además que sí, pero no, es que no me gusta el fútbol. Oiga, es hincha de Lens. Ya vi, era hincha de Lens, le va el Lens. Oiga, y entonces 4-0 y cuando se la devuelven al trencito Valencia, el pibe hace el no look 5-0. 5 goles le metimos, 5 goles en Argentina, en el Monumental de River. Bueno, de Núñez, porque se llama el Monumental de Núñez. 5 goles. Nosotros salimos a celebrar, nosotros salimos felices y íbamos a jugar fútbol porque le decíamos que éramos unos enfermos por el fútbol y cuando vamos de camino a la cancha a pasar por la tienda Doña Marta a recoger a los demás pelados, vemos en el piso maicena, porque eso es típico aquí. Los del Medellín no saben, pero los de Nacional sí saben que aquí se tira maicena cuando se queda campeón. Vemos la canasta de cervezas toda rota, vemos la sangre en el piso. Y fue porque cuando Garry salió con su canasta y le dijo a ese man que vamos para afuera y salieron, el Garry estaba listo para pelear, él no sabía cómo iba a hacer, pero él dijo, yo peleo. Y ese man, 1, 2, 3, 4, 5 tiros le metió al Garry. Yo creo que lo que más me duele de eso es entender por qué las palabras del Diego, ¿no? Cuando el Diego dijo lo que dijo, tenía mucha razón. Yo sigo siendo hincha de Argentina y esta semana de Mundial he estado muy metido con todos los partidos, pero al único que le echo fuerza es a Argentina. Yo a Colombia no le hago fuerza. De hecho, le estaba haciendo fuerza a Uzbekistán. Porque aparte la mayoría de jugadores de la selección colombiana son unos fachos. Yo siento que si eres jugador de fútbol y de donde vienes, y si eres artística, es un escenario político y hay que utilizar ese escenario para hablar lo que hay que hablar. Pero el Diego tenía razón. Hace 4 años, cuando quedamos campeones del mundo, en Argentina hubo 30 heridos. 30 heridos. Y 3 muertos. Todos porque se cayeron de lugares altos. El día del 5-0, el día que mataron a Garry en Colombia, solo en Colombia, hubo 900 heridos y casi 90 muertos. Porque eso fue lo que dijo Maradona. Eso era lo que se refería a Maradona cuando dijo que Argentina estaba arriba y Colombia estaba abajo. Este cuento es una adaptación de
de un programa, un podcast que está en Instagram. Mucha gente termina pensando que Garry sí existió, pero sí existe porque son las realidades de nuestros barrios. Y es una adaptación de la Chucua Records, se llama Relatos Ñeros, lo pueden buscar en Spotify. ¿Listo? Está contextualizado pues en Bogotá y otras dinámicas, pero es una adaptación libre que me permite decir, ya te estás escuchando, perdón. Estás melo. Listo. ¿Seguimos con lo futbolero o qué? ¿O ese otro va por otro lado? Voy para otro ladito a contarles un poco de cómo fue que llegué a la ciudad de Medellín y cómo fue que me dediqué a este oficio de la cuentería. Cuando yo llegué pues acá a la ciudad de Medellín, como les dije, de los primeros cuenteros que yo vi fue a John Pavas. Luego yo vine pues hacia la aventura y yo soy artista, en algún momento voy a comenzar a hacer algo, me voy a ganar la vida, y me encontraba con los últimos 3.000 pesos en la billetera. Preocupado, pues pensándome qué hacer, para dónde iba a coger. Pues obvio, llamé pues al pueblo y me giraron plata y ya allí pude pagar el arriendo y mercar, pero era esa preocupación de qué hacer. Vi algo muy increíble que tiene Medellín, o tenía en su momento, y era la calle de los artistas. Debajo del viaducto del metro, entre la estación Prado y Parque Berrío, habían tarimas con diferentes manifestaciones artísticas. Entonces había clown, trovadores, bailadores, y vi un man sin micrófono, de sombrero, con la barba esta como de chaulín, todo colorido, de botas, de mochos, con unos movimientos particulares, y yo tenía como 60 personas alrededor de la tarima sin amplificación, y estaba contando algo de una abuela que quería aprender a leer, algo así, estaba contando cuentos. Yo, qué parche esto de la cuentería. Ya había visto pues cuentos previamente. Una cosa llevó a la otra, terminé en Viva Palabra y comencé a trabajar de logístico en el festival Entre Cuentos y Flores. El maratón de cuentos era en el Lido, allí en el Parque Bolívar. ¿Sí conoces el Parque Bolívar? Sí, bueno. Entonces a mí me dijeron así en el afán, yo era el de todero, folia tal cosa, folia el tinto, folia el agua, folia aquello, folia esto. Yo trabajando porque, pues por Dios, estoy trabajando tras bambalinas con los artistas internacionales, cuenteros que vienen de diferentes partes del mundo. ¡Oh, qué belleza! Y me dijeron ahí, Foli, no hay agua, anda al supermercado de Marca del Frente y trae el agua rápido. Yo salí corriendo y yo ni siquiera supe qué supermercado de Marca, yo llegué al otro lado y yo me perdí, no veo ningún supermercado. Allí habían dos chicas en minifalda más altas que yo, y yo me les acerqué y les dije, mis amores, disculpen, ¿dónde queda el supermercado de Marca? Ambas voltearon. Y una de ellas, con una voz gruesa, así potente, grave, que pues por obvias razones yo no puedo imitar, volteó y me miró y dijo, ay, qué osito tan tierno, y me cogió los cachetes así súper duro. Yo ni corto ni perezoso, yo me dejé querer y comenzamos a hablar un poco. Indirecta viene, indirecta va, etcétera. Cuando reaccioné, yo ya. Mis amores, qué pena, ¿dónde queda el supermercado de Marca? Y ella, osito tierno, míralo ahí. La cosa quedó allí. Yo continué trabajando en el festival y los cuentos en Medellín se encontraban en todas partes. Yo veía cuenteros en todos lugares. Yo vivía por Belén Altavista y me iba a pie, y por allá eso era una bomba, había un señor que lavaba carros y yo vi como muchos taxis llegaban. Yo pensé que iba a lavar de noche, no, era para escucharlo contar cuentos. Y empieza el hombre, hoy les traigo el cuento de los cuentos. Todos somos importantes en esta sociedad, todos somos importantes, hasta yo que soy lavador de carros, yo soy importante, todos. Imagínense que en el pueblo lejano, así se llamaba ese pueblo
pueblo lejano, el alcalde en una entrevista, pues cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay muchos canales, que están todos los, que están ahí, que es una rueda. Es una rueda de prensa, Cucho, están atentos, una rueda de prensa. Empieza a decir que el pueblo ha mejorado mucho, que ya tenían conexión a internet, que ya tenían el primer Bancolombia y todo gracias a su gestión. Y uno de los reporteros le pregunta, es que usted es el alcalde que ha dado, primero le digo, usted es el alcalde que ha dado progreso al pueblo. ¿Usted cómo era en el colegio? ¿Era juicioso? ¿Usted le gustaban todas las materias? Y ese alcalde todo lucido, y aquí contesta, yo era muy bueno en todo, menos en matemáticas. Yo odiaba los ceros. Esos son los peores números que hay. Ojalá no existieran. Ay, mis papás, ¿para qué fue eso? Amaneció en pueblo lejano y los ceros no estaban. 2 por 5, 1. La abuelita que iba a cumplir 100, cumplió 1. Y era cagándose y meándose en la casa. El cucho que tenía 100 palos en la cuenta, 1 peso. Fueron donde el alcalde, venga alcalde, venga, es que usted ahora vio los ceros, tráigalos de vuelta pues, eso es culpa suya, ¿dónde está mi billete? Y ese alcalde más caliente que negro en baila mis cuchos, pues madre, mandó a todo el mundo a buscar los ceros por todos lados. Y un secretario por allá a las afueras del pueblo vio un cero así parchado, así solo, como que se estaba bajando, no sabe. Le tiró por detrás, ¡pum!, lo amarró, lo amordazó y se lo llevó al alcalde. Vea el cero, ahí se lo traje, él le traje el cero, vea. Y ese cero allá, ¿Cómo? Hable pues. Hay que quitarle la mordaza. Yo no soy un cero, soy una O del letrero pueblo lejano. Que encarte parte de alcalde con los ceros y con el abecedario. Ay, parce, no, ese alcalde estaba pero embalado, cucho. Al otro día otra vez la cosa esa con los reporteros, la rueda de prensa, otra vez y se disculpó. Primero me disculpo con el abecedario porque pues haber atropellado a la letra O de esa manera, y con los ceros también, porque todos somos importantes en esta sociedad, todos importamos. Y preciso los ceros comenzaron a llegar otra vez, ya los cuchos con los 100 palos, ya tenían los 100 palos en la cuenta, la abuelita pudo cumplir los 100, ya 2 por 5 ya daba 10 y todo eso. En la 80, a las 10 de la noche, más de 10 taxistas viendo a ese limpiador contar ese cuento. Yo dije, no, yo me voy a seguir dedicando a la cuentería, esto es lo mío. Pasó un año y volví a trabajar en el festival como logístico. Las funciones se realizaban en las torres de Bomboná, en el teatro que queda en el sótano, en el Porfirio. Y yo soy muy desubicado, yo ahorita me pierdo para ir al metro. Entonces yo vivía en Barranquilla, al lado de la Universidad de Antioquia. Qué bueno que todos conocen Medellín, o si no este cuento pues como que se perdía. Y yo arrancaba hacia la Oriental y me iba a pie. Yo he sin no hablar, en este pueblo, pues en esta ciudad a mí no me atracan, mientras yo no hable. Pues por el tamaño, no, qué miedo. Si yo hablo, ay, ¿para qué hablo? Pues, entonces yo me desorienté y caminé y yo, pero ¿por qué no veo la Oriental? ¿Por qué no veo la Oriental? Y comenzó ese olor a orina, a ver muchos habitantes tirando suco, inyectándose, y yo, fue puta. Con el tiempo me di cuenta que estaba llegando a la minorista. O sea, pues así de desubicado soy yo. Cuando veo 2 manes que salen de una esquina y se mandan la mano a la espalda y sacan 2 objetos, y yo, madre, tenía no 3.000 pesos,
Yo no, vean a estos ya. Cuando me iban a atracar, yo escucho una voz familiar atrás que dice: ¿qué pasó con el osito? Volteo yo y era la chica simpática que había conocido en el Parque Bolívar. Iba como con 20 de las amigas de ella. Pues cuando volteé ya los atracadores no estaban. Y ella llegó como: osito, ¿y tú qué haces por acá, por estos lares? Pues yo le conté todo. Ella me dijo: ay, no. Me presentó con las amigas, que como el osito. Me dijo: yo te acompaño hasta Barranquilla. Comenzamos a caminar. Ella recordó: ve, yo recuerdo que tenías una escarapela, que de cuentería, cuéntame un cuentico. Mientras íbamos caminando, ya regresando y dejando atrás los olores a orina y todas esas cosas. Y yo le dije: está bien, te voy a contar un cuento. A mí me dicen Foley. Cada vez que escucho la palabra Foley, yo de inmediato viajo en el tiempo y regreso a esa época cuando ya había dejado el fútbol y jugaba baloncesto. Cuando aún podíamos jugar en las calles de nuestro barrio porque no habían motos, carros, nada. Los domingos nos íbamos bien juiciositos para misa. Yo no entraba. Yo me quedaba afuera en el parque disfrutando de ese delicioso algodón de azúcar rosado. Cuando la misa terminaba, todos salíamos corriendo para la plaza de mercado a disfrutar de esa variedad de colores, ese olor, los tamaños, a ver las campesinas todas cachetirrosadas, nosotros allá como niños. Y allá había un señor bastante particular. Según mis amigos, yo iba a ser idéntico a él cuando grande, barrigón, disfónico, calvo, y se llamaba Siliberto. Y me comenzaron a decir: Siliberto, imagínense que le pongan un apodo a uno con 8 años. Siliberto, vamos a jugar micro. Siliberto, vamos a hacer las tareas. Siliberto esto, Siliberto aquello, Siliberto esto, Siliberto, 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 Siliberto. Llegué a bachillerato ya a punto de graduarme y todavía me decían Siliberto. Lo único diferente era ese primer parchecito, esa primera persona con la que uno conecta. Pero yo era de los tímidos. Cuando salíamos a descanso yo me quedaba en la puerta. Ese era mi lugar seguro. Si iba a la cancha de micro del colegio ya estaba en riesgo. Y ella era de las avispadas. Ella se metía detrás de la caseta de frutas. Yo como buen adolescente comencé a pelicularme. Yo, ¿qué estará haciendo y con quién? Me llené de valor. Yo, vamos pues Siliberto, ya me había adueñado el apodo, vamos a cruzar ese umbral, vamos a dejar de ser cobardes, vamos. Llegué a la caseta y yo: Siliberto, un mango, ¿qué necesita? Papaya. Y yo: un mango maduro, la sal. Me volví para la puerta del salón. Un mes entero estuve comiendo mango los 2 descansos. Hasta que cierto día dije: ya no más, yo voy a cruzar ese umbral, yo voy a pasar. Llegué allá: Siliberto, otro mango. Y yo: no, papá, hoy no. Hoy cruzo el umbral. Y pasé y crucé ese umbral que separa los cobardes de los valientes. Y allá estaban, fumando Lucky Strike sin filtro, jugando cartas, tomando pilsen. Y cuando todos me vieron: Siliberto es de los nerdos, nos va a sapear. Yo veo esa multitud que se me va encima, parecían como 600 personas. Yo: Dios mío, yo le decía a mi cuerpo: movete, nos va a doler, movete. Cuando veo yo ese 1,50 m que se va abriendo espacio entre todos y Fran se para delante mío.
Lo que es con Siliberto es conmigo. Lo que dijo ella, dale pues, dale pues. Todo el mundo se devolvió. Yo ya allí sintiéndome ese valiente al lado de ella. Me coge de la mano y me dice: llevo meses esperando que te atrevas a cruzar el umbral. Mi valiente Foliberto. Yo, Foliberto, ya para esta, ¿usted con qué me está confundiendo? Pues, ¿con cuál de eso yo me doy? Siliberto, Foliberto, y ella, me equivoqué. Foliberto, Siliberto. Foliberto, Siliberto, Foli. Me gusta más Foli. De ahora en adelante yo te diré Foli. Cada vez que yo escucho la palabra Foli, viajo en el tiempo, cruzo el umbral y allí estaba yo, por el viaducto del metro contando cuentos. Cuando ya llegamos allí a la estación de Hospital, ella me dijo: mira, esto es Barranquilla, tú vives ahí abajo. Sí. Yo veo que saca de su bolsito pequeñitico un pedazo de papel, anota algo y me lo entrega. Y se fue a despedir y yo, pues bueno, ya era empinándome para que pues no se demorara tanto, y volteó y ¡mua!, me zampó un pico en la mejilla y se devolvió por todo ese viaducto moviendo el trasero como celebrando algo. Así, ¿verdad? Los cuentos. Yo seguí trabajando pues aquí en Medellín, dedicado a la cuentería, abriendo espacios, contando cuentos como ahora, demás. Y las cosas cambiaron, ya no vivía tan apretado, ya había pasado mucho tiempo. Y recuerdo mucho que un día fui a mercar a un supermercado de marca e ingresaron 13 manes disfrazados con cabezas de elefante y nos atracaron a todo el supermercado. Es que, ¿sabe qué? Pues mis cuchos y cuchas, nos vamos a organizar, ¿sí? Suavecito, hacemos la filita acá, eso. ¿Están viendo la mitad? Así como la mitad, no hagan movimientos bruscos, que estamos alterados y de pronto pasa algo. Suavecito todos. Se me llevaron del mercado, la billetera, los papeles, los últimos 3.000 pesos que tenía. Bueno, yo salí hasta sin celular y yo dije, llego al apartamento, y estando en el apartamento ya llamo a alguien o busco pues la manera, ya uno no se complicaba ni se enredaba tanto la vida. Cuando llegué al apartamento, en medio de un aguacero, había un muchacho al que yo le había dado clases de teatro en mi pueblo. Estaba allí bajo una sombrilla y me dijo: profe, ¿qué mojada se metió? Y yo, pues sí, lo que pasa cuando uno camina bajo el agua sin sombrilla, ¿qué querés? ¿Sabe qué, profe? Los muchachos y yo hemos estado atracando supermercados de marca y hemos estado utilizando todo lo que nos enseñó en teatro para preparar bien los atracos y que no nos vayan a atrapar. El de hoy fue el tercero y fue tan surrealista tenerlo allá con nosotros, profe. Entienda que tenía que robarlo para no levantar sospechas y no irlo a meter en problemas. Si viera la alegría del resto de los muchachos cuando confirmaron que era usted.
Los muchachos le envían saludos, profe. Antes de que yo pudiera reaccionar, el muchacho ya se había ido. Era al mercado, estaba mi celular, tenía la billetera y no tenía 3, sino 103.000 pesos. Yo lo único que pensé fue como, estos muchachos como que no me entendieron muy bien lo que yo les enseñé en teatro, pero bueno, ya tengo algo con que invitar a tomar algo a la chica simpática del parque. Debo dar los créditos. Sí. El cuento de los ceros, no recuerdo el escritor, y fue madre, y eso por YouTube, fue madre, pero se llama algo con los ceros, pero si es un cuento, fue madre, no, no lo anoté. Lo buscamos. Y le cuento cómo nació el apodo de Foley. Es una creación, es un ejercicio pues de una anécdota que nos ponen pues como ejercicios en viva palabra. Y el cuento del atraco al personaje, o sea, a mí, es un cuento corto que encuentran en un libro que se llama Versos autistas para pingüinos flautistas, de Juan David Pascuales. Entonces, te dejo en el escenario. Muchas gracias, de verdad. No te bajes todavía, quédate por acá. Me quedo por acá.